¿Cómo están todos? Bueno, un gusto volver a encontrarnos para seguir pensando y trabajando juntos los distintos textos de la materia políticas públicas. En la clase de hoy vamos a retomar sintéticamente la categoría de Estado que venimos ya trabajando desde la primera clase con el texto de Oscar Oslak y la vamos a recuperar ahora con los textos de André Roth y Peter de León que están asignados para las lecturas de esta semana. Fundamentalmente vamos a problematizar la noción de Estado, pero vamos a avanzar hacia nuevas categorías. Esas nuevas categorías son la noción de políticas públicas y el concepto de análisis de políticas públicas, que es lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de este año. En primer lugar, vale decir que la noción de Estado de André Roth se acerca bastante a la noción que trabajamos de Oscar Oslak. ¿Qué significa esto? Que no se piensa, como dijimos antes, al Estado como una categoría abstracta, alejada de las relaciones sociales, sino que se lo piensa al Estado como una relación social implicada en el proceso social, como un actor capaz de articular a otros actores sociales, construyendo lo que antes denominamos capilaridad, esa capacidad de incidir en la vida, en el bios, en la vida cotidiana de las personas de parte del Estado. André Roth, puntualmente, en un libro, en el manual de nuestra cátedra con el que trabajamos, en el cual Roth piensa las políticas públicas como un proceso social con distintos momentos, en los cuales se van articulando actores, se van movilizando recursos y se van persiguiendo determinados objetivos que se alcanzan o no. Roth plantea algo muy particular respecto del Estado. Además de señalar esto que decíamos recién respecto de esta idea de que es una relación social, nos invita a pensar situados. Es decir, pensar al Estado en el contexto latinoamericano, lo cual nos lleva a reflexionar acerca de si efectivamente el Estado en América Latina tiene esa penetración social y tiene esa articulación social que plantea Oslak en el primer texto con el que trabajamos. Justamente, retomando un concepto de un pensador y politólogo francés que es Bourdieu, no Bourdieu, sino Bourdieu, señala que si bien formalmente un Estado debe reunir distintos atributos, ¿sí?, que son el atributo de la centralización política, la burocratización, la monopolización del poder y la diferenciación de su tarea, ¿sí?, en distintas unidades políticas y administrativas, no siempre, dice André Roth, en América Latina se da esta situación. ¿Por qué? Porque existen grupos sociales que disputan, que confrontan y que limitan la posibilidad del Estado, ¿sí?, de penetrar y articular a los distintos sectores y segmentos sociales. Estos sectores, entonces, limitan los atributos de estatidad y generan una permanente tensión y negociación con el Estado, no solo por determinados objetivos e intereses, sino también por recursos, ¿sí?, afectando su legitimidad. Nos lleva a pensar esto, que en América Latina tenemos, ¿sí?, procesos de estatalización y procesos de institucionalización incompleta, ¿sí? No siempre se cumplen los atributos de estatidad que plantea Bourdieu, pero que también plantea Oslak en su primer texto. Y esto se da porque hay resistencias, ¿sí?, y porque además el Estado no es autónomo en el sentido de que no es un compartimento cerrado y estanco, sino que al propio interior del Estado, ¿sí?, hay tensiones, hay negociaciones, hay distintos sectores y actores que pujan por sus intereses y que de alguna manera también generan tensión con la sociedad, ¿sí?, y con los diferentes sectores que componen esa sociedad. Pero a su vez, en la relación entre Estado y sociedad tenemos también una tensión, una puja y una negociación permanente. ¿Cómo intentamos resolver los latinoamericanos esta cuestión? Bueno, dice André Roth que lo intentamos resolver a veces desde un excesivo formalismo. ¿Qué significa esto? Que a veces vamos a una especie de institucionalismo ilusorio, con la idea de que simplemente las reglas de juego, ¿sí?, la creación de instituciones resuelven esas tensiones. Y en realidad dejamos de lado al análisis de actores y al análisis de políticas públicas. ¿Qué tenemos que hacer?, plantea André Roth, centrarnos en el análisis de las políticas públicas, porque las políticas públicas nos muestran al Estado en acción, nos muestran la faceta del Estado persiguiendo determinados objetivos, poniendo en juego y en movimiento determinados recursos, incitando y articulando a determinados actores. Entonces debemos centrarnos en el análisis de políticas públicas. El análisis de políticas públicas, hago una pequeña llamadita aquí, Lucas después lo va a profundizar con la presentación del texto de Peter de León. El análisis de políticas públicas como categoría específica, ¿sí?, nace a finales de los años 50
con el profesor Harold Laswell, ¿sí? Un especialista en políticas públicas, asesor del gobierno norteamericano hacia finales de los años 50, que crea la categoría de la ciencia de las políticas. La ciencia de las políticas se piensa como una transdisciplina que se nutre de otras disciplinas como las ciencias económicas, la teoría política, la estadística y la sociología, que busca eficientizar el funcionamiento del Estado norteamericano hacia finales de los años 50, suministrarle información a los funcionarios públicos y optimizar el desempeño y la implementación de determinadas políticas. Podemos decir entonces que históricamente el análisis de políticas, el análisis de las políticas estatales, nace hacia finales de los años 50 con el análisis del rendimiento del estado de bienestar norteamericano, ¿sí? A finales de esa década que marcábamos recién. Saliéndonos de esta llamada que hice para después retomarla, es necesario tratar de definir qué son, dice André Roth, las políticas públicas, ¿sí? Y ahí tenemos distintas nociones. Habíamos visto en la clase anterior que Oscar Oslak define a las políticas públicas como un proceso social complejo que implica la puesta en movimiento por parte del Estado, ¿sí? El posicionamiento por parte del Estado frente a determinada problemática, ¿sí? Aquí André Roth cita a distintos autores que los podemos agrupar en dos, si se quiere. Por un lado, a Eklo y a Bildavsky, que dicen que las políticas públicas son simplemente la acción gubernamental, es decir, el programa de acción pública, y que siempre están relacionadas esas políticas gubernamentales con la resolución de una issue. Una issue es una controversia, un tema controversial sobre el cual el Estado tiene que tomar posición. Por otro lado, Salazar y Vargas Velázquez sostienen que las políticas públicas son sucesivas respuestas por parte del Estado frente a determinadas problemáticas. Y cuando hablan de Estado se refieren al régimen político, que es una categoría que nosotros ya vamos a trabajar cuando trabajemos con el texto de Medellín Torres, que hace referencia básicamente al régimen político, al conjunto de reglas que ordenan la acción pública, ¿sí? Es muy importante entonces que tomemos estas dos definiciones, ¿sí?, de política pública que nos ofrece el autor con el que estamos trabajando, intentemos encontrar cuál es la definición que da André Roth. André Roth escapa a dar una definición, hace bien porque en realidad el objetivo del cursado es que ustedes construyan su propia definición de políticas públicas, pero dice que hay 4 elementos, ¿sí? 4 elementos, 3 estoy marcando acá, 4 elementos, sobre los cuales hay que trabajar para tratar de definir qué es una política pública. En primer lugar, hay política pública cuando hay implicación del gobierno, es decir, el gobierno involucrado, ¿sí?, o tomando posición frente a un asunto problemático. En segundo lugar, ¿sí?, la percepción, ¿sí?, el intento de primero percibir y después el intento de resolver, al menos teóricamente y luego prácticamente, un problema determinado. Una cuestión, diría Oscar Oslak. En tercer lugar, dice, el Estado y las organizaciones sociales, políticas e institucionales implicadas en la definición del problema tienen que tener objetivos puntuales, es decir, objetivos de resolución de esa problemática sobre la que estamos trabajando. Y en cuarto lugar, tiene que haber un proceso social e institucional. Es decir, detrás de una política pública se tienen que movilizar un conjunto de actores para encontrarle una resolución a determinada problemática, ¿sí?, y satisfacer determinados objetivos puntuales. En ese sentido, teniendo estos 4 elementos, tenemos política pública. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, desde el punto de vista de nuestra tarea, ¿sí?, en nuestra materia, es hacer análisis de esas políticas públicas. ¿Qué significa hacer análisis de políticas públicas? Intentar relevar cuáles son los objetivos del Estado y los actores sociales, cuáles son los medios, las opiniones y los posicionamientos del Estado y de los actores sociales respecto de la problemática determinada, qué características tienen las instituciones y las reglas de juego en las cuales se implican tanto el Estado como los actores sociales, y por último, cuáles son los resultados, cuáles son los beneficios obtenidos por los distintos actores implicados en el proceso de política. ¿Para qué hacemos políticas públicas? Análisis de políticas públicas. ¿Sí? Hacemos análisis de política pública para poder no solo analizar el funcionamiento de esa dinámica entre el Estado, ¿sí?, y los actores sociales e institucionales, sino también para optimizar, acceder a cierta información que nos permita mejorar el desempeño de lo público, sobre todo en este caso puntual
de las instituciones vinculadas a la gestión del patrimonio. Dicho esto, el autor, ¿sí?, en el capítulo que estamos trabajando, dice que una vez que tenemos definida la noción de políticas públicas y que tenemos definido la noción del análisis de políticas públicas, tenemos que reconocer una cosa. Tenemos que reconocer que cuando hacemos análisis, ¿sí?, de políticas públicas, hay modelos, ¿sí?, hay esquemas de interpretación desde donde nos posicionamos. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ninguno de nosotros, ¿sí?, tiene una posición aséptica. Todos tenemos un marco interpretativo de la realidad. De algún modo, cuando hacemos análisis del funcionamiento del Estado, de las relaciones entre el Estado y los actores y del desempeño del Estado, ¿sí?, lo que hacemos es posicionarnos desde un lugar. Existen entonces, dice André Roth, marcos interpretativos del análisis de políticas públicas y de la forma de concebir a las políticas y al Estado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay al menos 3 grandes marcos interpretativos que acá nosotros vamos a recorrerlos muy sucintamente, ¿sí? Los 3 grandes marcos interpretativos o teorías, ¿sí?, las denomina Roth las teorías apoyadas o centradas en la sociedad, las teorías centradas en el Estado y las teorías mixtas, ¿sí?, que se las van a encontrar en el texto. Las teorías centradas en la sociedad, ¿sí?, sostienen que el Estado, ¿sí?, es una variable dependiente de los intereses, las pujas de clase, ¿sí?, las relaciones entre distintos grupos sociales y los conflictos entre esos grupos sociales. Es decir, el Estado tiene una relación directa con estas transformaciones que se dan en el plano de lo social, o las tensiones que se dan en el plano de lo social. Hay distintas teorías, ¿sí? Las teorías racionalistas se ubican, ¿sí?, las teorías vinculadas a la elección racional se ubican en un extremo, pero también las teorías marxistas que sostienen que el Estado es una variable dependiente de una clase social determinada, la burguesía, lo que dijimos en la clase anterior. El segundo modelo interpretativo es aquel modelo que invierte la carga y que plantea que en la construcción de las políticas públicas y del análisis de políticas públicas, el Estado es una entidad autónoma. ¿Qué quiere decir? Que es una variable independiente el Estado de la sociedad y de los intereses de la sociedad y de la trama de las relaciones de clase y de los conflictos entre los grupos sociales. ¿Qué significa esto? Que el Estado tiene la autonomía suficiente como para seleccionar demandas y prestar determinados servicios y que tiene la información suficiente y necesaria como para responder a las necesidades de la sociedad independientemente de las pujas, de los intereses y de los conflictos al interior de la propia sociedad, ¿sí? Nos fuimos a la inversa. Aquí tenemos varios modelos. El más claro es el modelo weberiano, que lo vimos en la clase anterior, que depende de la perspectiva de Max Weber, que sostiene al Estado como una entidad burocrática, ¿sí?, administrativa, donde los funcionarios se encuentran calificados como para interpretar los intereses de la sociedad. Y por último, ¿sí?, las teorías mixtas. Las teorías mixtas vienen a sostener que de alguna manera existen relaciones entre la sociedad y el Estado que son de carácter interdependientes y que esas relaciones son de carácter horizontal y vertical. ¿Qué significa esto? Que hay una mutua relación, ¿sí?, entre Estado y sociedad y que las tensiones de la propia sociedad se ven reflejadas en el Estado, pero también las tensiones en el propio Estado, que no es una entidad autónoma y abstracta, libre de conflictos, se ven reflejadas en la sociedad. Dentro de este enfoque, ¿sí?, el enfoque de las teorías mixtas, tenemos 3 miradas, ¿sí? La primera, nuestro autor, ¿sí?, la denomina neocorporativismo, que fue elaborada hacia finales de los años 70 por Philips Schmitter, sosteniendo que la construcción de las políticas públicas y el análisis de las políticas públicas se hace en virtud de un círculo reducido de actores con un carácter casi corporativo, ¿sí?, que esos actores están legitimados por el propio Estado, casi monopólicamente, para ejercer la representación de distintos sectores sociales y la representación de determinados intereses sociales. Es decir, el análisis y la construcción de las políticas públicas se hace casi en un triángulo de hierro, ¿sí? Un triángulo de hierro donde el Estado es el vértice y ciertas organizaciones corporativas son sus interlocutores privilegiados, ¿sí? Entonces, este es el enfoque neocorporativista. La segunda perspectiva, ¿sí?, se la conoce como la teoría del entramado, la teoría de las redes o del policy network, ¿sí?, que es una teoría que tiene una particularidad y que fue elaborada sobre todo por Paul Sabatier,
que plantea que la construcción de las políticas públicas se hace en un entramado, en una red de circulación de influencias, recursos e información entre distintos actores sociales, que con una dinámica muy particular se convierten en interlocutores del Estado y de acuerdo a las relaciones entre esos actores, a las reglas de juego de relación entre esos actores, la intensidad de la relación con el Estado va variando. Por eso, dependiendo del carácter de la política pública, vamos a tener una red determinada. Es decir, hay una red para cada política pública. Algunas redes, ¿sí?, son más orgánicas, mucho más estables y cerradas, y otras redes son mucho más abiertas, descentralizadas e inestables, ¿sí? Las primeras, ¿sí?, las denomina nuestro autor, las suele denominar redes de concertación. Son mucho más organizadas, son casi estáticas, tienen la particularidad de ejercer una negociación con el Estado con reglas de juego claras e integradas por pocos actores. En cambio, los grupos de presión que están en el otro extremo están integrados por un gran número de actores, son por lo general inestables y se movilizan por una problemática determinada, y tienen la particularidad de ser descentralizadas, ¿sí? Esto les estoy citando rápidamente, obviamente, el concepto de redes. Ustedes lo van a profundizar en el texto. Recuerden, lean, analicen y trabajen con los textos porque les van a servir para pensar después los trabajos prácticos. Y el último enfoque, dijimos, el neocorporativismo, de autoría de Philip Schmitter, el enfoque del entramado, ¿sí?, que tiene que ver con esta idea de que detrás de cada política pública se construye una red más o menos abierta de actores, recursos e información, ¿sí?, que interactúan entre sí para gestionar, administrar y patrocinar una política pública. Y por último, el enfoque neoinstitucionalista, ¿sí?, que es autoría de Marsh y Olson, ¿sí?, que básicamente el neoinstitucionalismo sostiene que las instituciones, ¿sí?, ejercen un peso específico sobre la formulación y el análisis de políticas públicas, tienen un peso específico. Pero ¿cuál es la novedad? ¿Por qué neo? Porque el neoinstitucionalismo plantea que las instituciones, ¿sí?, no se limitan simplemente a la forma vacía, al cascarón de las instituciones, a las reglas de juego, sino que las instituciones son mucho más que eso, sino que son rutinas, valores, creencias, son prejuicios, ¿sí?, es la cultura institucional, son las ciencias, las técnicas, los saberes, los procedimientos que inciden en la construcción de un análisis y de una política pública. Y que todo ese marco institucional ampliado ejerce una influencia sobre el proceso de políticas. Estas tres nociones son muy importantes al momento de pensar cómo hacemos política pública y cómo hacemos análisis de política pública. Espero que hayan quedado claras porque son muy importantes para las etapas de trabajo que vienen. Y quiero cerrar planteando, porque arrancamos a hablar de análisis de política pública y no definimos qué es política para nosotros y qué son las políticas para nosotros. Nuestro autor, André Roth, habla de tres categorías, ¿sí?, tres categorías en inglés, pero básicamente dice que cuando hablamos de lo público tenemos que hacer referencia a lo que él llama las polities, ¿sí? Las polities, en tanto las políticas públicas, la acción gubernamental que tiende a resolver alguna problemática determinada, ¿sí? Las polities, dije, las policies, ¿sí? Las policies en tanto y en cuanto implican el posicionamiento del Estado frente a la resolución de una problemática determinada, ¿sí? Y después, una noción muy importante que es la noción de polity y politics. Polity, en tanto la dimensión institucional, el Estado, la acción gubernamental, ¿sí? Y las politics, ¿sí?, son la controversia, la lucha por el poder político. Y las policies, como dije recién, tienen que ver con las políticas públicas específicas, la acción pública del Estado junto a otros actores para resolver una política determinada. Eso dice André Roth. Nosotros también trabajamos con otra categoría, que es una categoría que plantea una politóloga muy importante, que es Chantal Mouffe. Chantal Mouffe diferencia lo político, ¿sí?, de la política. Lo político es el orden instituido, el orden institucional instituido, ¿sí?, el Estado, ¿sí?, el plano de la racionalidad, dice Chantal Mouffe. Aquellas reglas de juego que están vigentes, ¿sí?, sobre las cuales determinados actores juegan,
planteado en sus intereses, ¿sí? Que está plasmado en el orden estatal, pero también en el orden burocrático administrativo. Frente a lo político está la política. La política es lo disruptivo. ¿Sí? ¿Qué significa lo disruptivo? El orden del antagonismo, el orden del conflicto. Allí donde se plantean las inquietudes, las demandas, las críticas, donde queda en evidencia, dice Chantal Mouffe, que el orden social, ¿sí? Que el orden social no es algo natural que está dado, sino que desde la acción política todo el tiempo nosotros trabajamos para transformar ese orden social. Que el orden social no es natural, ¿sí? Entonces, trabajamos con esa noción, ¿sí? Las políticas, ¿sí? En tanto la intervención del Estado y de los actores sociales para resolver una problemática determinada. Lo político como el orden institucional, como las reglas de juego, como lo dado, lo estatuido, ¿sí? Y la política como la acción destinada a transformar ese orden social, a abrir una fisura en ese orden social para discutir sus fundamentos. Espero que haya quedado claro, que no haya sido muy confuso, agregué muchas palabras y categorías, pero bueno, la idea es que podamos seguir pensando. Lean, si tienen alguna duda me escriben o me consultan y nos seguimos encontrando por este medio, como siempre. Les agradezco la buena onda, les agradezco la paciencia, sé que no es un momento fácil, pero creo que de alguna manera podemos ir trabajando y leyendo juntos y problematizando distintas cuestiones. Nos volvemos a encontrar en la próxima clase, les agradezco mucho habernos acompañado.